Los niños pueden pasar a su clase. Mientras los niños van a su clase, usted puede abrir su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 1 al 10. Vamos a estudiar en esta mañana. Bienvenidos una vez más. Qué hermosos niños. Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Mañana estarán predicando, enseñando la palabra de Dios. Que Dios guarde sus vidas. Quien posee autoridad genuina actúa en justicia en todo tiempo. El rey Luis IV de Francia iba a ser sepultado en una catedral de París. El templo estaba completamente decorado. La audiencia presente representaba lo más grande de la nobleza que el mundo había visto. El rey Luis tenía una fina y elegante vestimenta, pero estaba muerto. Los duques, príncipes, toda la nobleza había llegado y esperaban un gran discurso para el momento, como se merecía la ocasión, según ellos. Sin embargo, todos ellos quedaron sorprendidos, atónitos y alarmados cuando escucharon al predicador decir: solamente Dios es grande. Una verdad absoluta. Dios lo dijo por medio de Oseas, del profeta: Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Su Hijo Jesús dijo: tuyo es el reino y el poder y la gloria. La historia nos muestra que todos los reyes de Israel, de Judá, murieron. Y los del mundo entero seguirán muriendo porque son hombres mortales. No hay autoridad mayor que la palabra de Dios. Y esta autoridad rige la iglesia. El hombre se somete a la autoridad de Dios. Nuestra confesión de fe bautista dice que la Escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la Escritura es un testimonio de Jesús, quien es el mismo el centro de la revelación divina. Ante esto, los creyentes no deben ni pueden dudar de la veracidad de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Necesitamos someternos a la autoridad de la palabra. Y si hay algo que nosotros no entendemos, porque la Escritura no lo dice, no podemos especular ni agregar nada, porque la palabra es suficiente, es perfecta e infalible. ¿La duda? Sí, la duda es el mayor enemigo de todo creyente. Y esta postura nos lleva a violar la autoridad divina cuando dudamos y a subestimar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La esencia de la sección doctrinal de la epístola de Hebreos está en este capítulo 7, y en la exposición del sacerdocio de Cristo. Ha sido ya mencionada en capítulos anteriores. Y ahora lo que el autor hace se extiende con mayores detalles, recordándonos la importancia de la función del sacerdocio de la religión judía. Sin embargo, el libro de Hebreos muestra que
Cristo no era un sacerdote de la tribu de Leví, como lo había establecido la ley, sino según el orden de Melquisedec. Los judíos del primer siglo estaban muy interesados en este personaje misterioso de Melquisedec. Algunos consideraban que era un ángel. Otros esperaban su regreso como un evento final de este mundo, mientras que el autor de Hebreos vio en él un tipo de Cristo. Y en este capítulo él explica quién es este misterioso Melquisedec. Y además interpreta el Salmo 110, versículo 4 que ha sido mencionado. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En base a esa profecía, el autor muestra algunas semejanzas para un mayor entendimiento del sacerdocio de Jesús, el Mesías. El Espíritu de Dios inspira al hombre, inspira al autor, le da las palabras necesarias para guiar a los creyentes para que puedan reconocer el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio eterno. El mismo Espíritu Santo es quien nos guía hoy a nosotros a reconocer y confiar. Reconocer y confiar en nuestro Rey y sacerdote Jesucristo. ¿Quién es Melquisedec? Pregunta para hoy, ¿quién es? Vamos a leer Hebreos 7 del 1 al 10. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además, rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro. Rey de justicia y paz, título de este mensaje. ¿Quién es Melquisedec? Preguntamos. Este nombre ya ha sido mencionado en capítulos anteriores. La Escritura lo menciona 3 veces. En Génesis 14 tenemos una presentación histórica sobre este hombre. Salmo 110, la presentación es profética. Y ahora el autor de Hebreos nos da una presentación doctrinal. Hay características importantes sobre este hombre que necesitamos conocer. ¿Y por qué son revelantes? Porque nos apuntan a Cristo. Ahí está la importancia. Primero, ¿quién es este Melquisedec? Una característica es rey, dice la Escritura, rey y sacerdote. ¿De quién? Del Dios Altísimo. Estos cargos muestran dignidad y superioridad. Rey y sacerdote.
versículo 1 al 3, el autor nos da un compendio de la narración del capítulo 14 de Génesis, con un propósito: establecer una comparación entre Melquisedec y Cristo. Dice que Abraham había salido al rescate de su sobrino Lot y al regresar victorioso tiene un encuentro con Melquisedec, capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec, ¿quién? Rey, dice la Escritura. ¿Rey de dónde? Rey de Salem, de una región, de un lugar. ¿Qué otra función? Y sacerdote de Leví, sacerdote no, del Rey Altísimo, del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes. ¿Qué hace? Y lo bendijo. A su vez Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec, explicación, significa, dice la Escritura, en primer lugar, Rey de justicia. Y además, Rey de Salem. Esto es, Rey de paz. Rey de justicia, Rey de paz. Podemos entender ya con claridad el significado de Melquisedec. Significa Rey de justicia, Rey de paz, comprobado en las Escrituras. Nos muestra una semejanza con Jesús. Jesús es el Rey de justicia y de paz, Rey eterno. Daniel 4:37. Por eso Nabucodonosor, alabó, exaltó y glorificó al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo, primera carta 1:17. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único Rey eterno, Cristo Jesús. En este encuentro podemos suponer que Melquisedec conocía de la fe de Abraham y compartía una relación con él, una relación viva con el Dios Altísimo. Este Melquisedec, dice la Escritura, un sacerdote del Dios Altísimo, aparece en el libro de Génesis, sin genealogía, a pesar de que Génesis es un libro de las familias, de la historia, con muchísimas genealogías. Luego, más adelante, el autor de Salmos lo presenta proféticamente como un sacerdote para siempre. Y el autor de Hebreos trae la explicación, el por qué. ¿Por qué? No se menciona su linaje, no sabemos, dice el versículo 3, nada de su padre, de su nacimiento. 3 dice, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo, ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. El autor no duda de estos hechos, pero ve la omisión en su relato histórico como no como casualidad, sino como un acto divino, porque Dios lo ha orquestado de esta manera para mostrarnos el sacerdocio, las semejanzas del sacerdocio. Cuando las Escrituras callan, nosotros callamos. Cuando las Escrituras no hablan, nosotros no hablamos. Cuando las Escrituras omiten, las Escrituras omiten. Alguien preguntará, ¿y por qué no nos dice dónde nació? Porque las Escrituras no lo dicen. Continuamos. Hay un propósito divino atrás de todo esto, que el Señor en su inspiración divina por el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros también y a ellos en ese tiempo, a la audiencia de ese tiempo. El Hijo de Dios es el sacerdote eterno. Él no tiene comienzo, no tiene fin, ha existido siempre, nunca dejará de ser. Y ese es el punto principal del autor, mostrar a su audiencia, mostrar a aquellos a los que les está escribiendo que Melquisedec
es semejante al Hijo de Dios y puede servir como un tipo de Cristo, del sacerdote eterno. Este Melquisedec posee doble oficio: rey y sacerdote. Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Como rey, como hombre, en esta posición él tenía el poder para con los hombres, pero como sacerdote tenía poder para con Dios. Dos oficios que en Israel no se podían desempeñar al mismo tiempo: sacerdote y rey. Pero el Señor lo tendría estos dos oficios, y nos muestran la profecía de Zacarías en el capítulo 6. Recuerden, en estos tiempos bíblicos no podemos ignorar que había el politeísmo de los vecinos de Israel. En otras palabras, abundaban los dioses en las regiones anexas. Tenían muchos dioses a quienes adoraban. Sin embargo, Melquisedec en ese tiempo era sacerdote y siervo de un solo Dios, el único Dios verdadero, el Dios Altísimo. Sacerdote, siervo de un solo Dios. En el segundo punto, vemos que este hombre es superior a Abraham, superior en autoridad. Pero, ¿qué más hay aquí? Aparte de ver que es superior, esto es una sombra del Rey Eterno. Esta autoridad en este hombre apunta a Cristo. Pero en este pasaje vemos una palabra que se repite 6 veces: diezmo. Dice que Abraham dio la 10ª parte del botín que traía de su batalla, le dio a Melquisedec. Abraham reconoció el sacerdocio de este hombre, sabía de su autoridad absoluta, superior, conocía. Además, los sacerdotes levíticos recibían los diezmos, dice el versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Diezmo, una palabra que no les gusta a muchos, pero esta palabra está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros empezamos a estudiar nos damos cuenta que el diezmo precede la ley mosaica. Vemos en el capítulo 14 de Génesis. Además fue reglamentado en el antiguo pacto y Jesús lo afirmó como una obligación para sus seguidores. Jesús, Mateo 23. En Génesis 14, la primera familia sabían que tenían que dar a Dios una porción de lo que Dios les había dado, hermanos. Era una responsabilidad delante de Dios. Dice la palabra que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El Antiguo Testamento es claro en el mandato del diezmo. Levítico 27:30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Hoy, 2024, el 99.9999 de personas que no asisten a una iglesia critican a los creyentes porque ofrendan. Acto de desobediencia, de falta de gratitud a Dios, la ignorancia, la mala interpretación bíblica los lleva a la necedad. No dan ni quieren que otros den, porque todavía no saben quién es el dueño de todo. Todavía no han entendido que nada les pertenece, que todo es de Dios y que nada se van a llevar. Dice primera de Timoteo 6:7,
Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. El diezmo es una expresión de agradecimiento, hermanos. Les repito, es una expresión de agradecimiento. El diezmo muestra su posición. ¿Quién es Dios para usted? Y que le pertenece a Él, a Dios. El diezmo es el reconocimiento del señorío de Dios sobre su vida, sobre mi vida. Los creyentes no solo deben diezmar, estamos hablando de creyentes. Los creyentes diezman, ofrendan y ayudan a los pobres. Ayudan, colaboran para las obras, para la expansión del reino de los cielos. Mateo 23, 23. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, habla el Señor. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús muestra la responsabilidad de diezmar. El Señor, no el pastor, Jesús en su palabra muestra la responsabilidad de diezmar, de practicar la justicia, de ser misericordiosos y de mantener la fe, la que nos va a acercar a Dios, a su pueblo, a la iglesia, a diezmar, a ofrendar, a hacer obras de caridad, a no escuchar al mundo, el consejo del mundo. Fácilmente escuchamos del consejo del mundo. ¿Para qué vas a diezmar? No diezmes, no le des al pastor, mándale a trabajar al pastor y dale a alguien, dale al pobre, no, que vas a diezmar. Oh sí, así tiene que ser. Ahí sí escucha el consejo del mundo, pero no escucha la palabra de Dios. Debes diezmar. Porque escuchamos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no lo escuchamos. Hacemos lo que el mundo hace. Lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Está bien. No, el Señor dice está mal. Sé obediente, sé misericordioso, ten fe, diezma. Versículo 6, continuemos. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Este Melquisedec no pertenecía al linaje de Abraham y recibió el diezmo del mismo Abraham, no de sus descendientes. ¿Y qué hace Melquisedec? Bendice a Abraham. Génesis 14, 18. Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Ponga atención. Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Todos estos hechos muestran la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y no solamente sobre Abraham, sino sobre todos sus descendientes. Si este es superior, ¿cuánto más Cristo? Si este está apuntando a un rey eterno, a la autoridad eterna,
cuánto más Cristo, y el autor lo ha dicho ya en los capítulos anteriores, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a José, es superior a los sumos sacerdotes. Ya lo ha mencionado. Luego nos dice que Abraham fue bendecido y fortalecido. Vamos a ver algo aquí importante. Fue bendecido, pero también fue fortalecido por Melquisedec. ¿Cuándo? Al recibir el pan y vino. Para poder resistir la oferta inmediata y tentadora del rey de Sodoma. Dice Génesis, trajo pan y vino. Al parecer iba a haber una celebración. Pan y vino, juntos, Abraham y Melquisedec, celebrar la cena del Señor. 2000 años antes de que el Señor viniera a este mundo, y hoy en la actualidad nos reunimos para participar ¿de qué? Del pan y el vino, para recordar lo que sucedió hace más de 2000 años, la obra redentora de Cristo, Rey de justicia y paz. Y nosotros contemplamos ese acontecimiento, ese momento con reverencia, con alabanza, el momento de la celebración de la Pascua, de la participación de la mesa, del pan y el vino. Hay verdades bíblicas con significados profundos que nuestra mente no pueden entender ni explicar, pero sí podemos creer. Y podemos abrazar la fe que Dios nos da a través de su Santo Espíritu para poder adorarlo. Melquisedec sirvió a Abraham, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Un tipo de Cristo, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndolos. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. El Señor sirvió en la mesa pan y vino. Y aquí vemos el servicio de Melquisedec apuntando 2000 años antes a una obra redentora. El servicio de este hombre, de este rey, de un rey de justicia y paz. Pero ¿por qué no dice la Escritura el rey de paz y justicia? Porque primero tiene que venir la justicia para que haya paz. El orden es muy importante, rey de justicia y rey de paz. Jesús es el justo. Para ser justo tuvo que ir a la cruz, sin pecado, el justo, y para justificar a los pecadores. El rey de justicia y de paz. Y con esa justicia llega la paz. Cuando Dios te justifica, llega la paz. Cuando la justicia de Dios llega a tu vida, sin importar lo que el mundo diga y piense, llega la paz a tu corazón. Pero primero tiene que haber la justicia, la rectitud. No espere encontrar paz si su vida no camina en rectitud y camina alejada de la justicia de Dios, del justo, del juez. No habrá paz. La justicia trae paz al alma del hombre. En los versículos finales, el autor, el 8 y 10, recuerda que el sistema levítico
En este sistema los sacerdotes eran hombres mortales. Y por eso la sucesión sacerdotal. Pero no nos habla de la muerte de Melquisedec, porque hay silencio en las Escrituras, porque hay un propósito. Pero pastor, dígame dónde murió. Hermano, yo no sé, la Biblia no lo dice, ¿no? ¿Y quién era el papá? No sé, no se preocupe quién era la mamá. ¿O cuántos hermanos tuvo? No sé, hermano. O no invente cuando alguien le pregunte, creo que murió en Jerusalén, sí. No. La Escritura no dice, no lo dice, no sé. ¿Qué nos muestra? Un simbolismo del sacerdocio eterno que vive y es eterno. No se muere como el resto de reyes sacerdotes, como aquel rey que estaba con una vestimenta especial, maravillosa, las decoraciones, los nobles lo rodeaban, todo estaba preparado, un evento especial, pero estaba muerto. Porque todos se van a morir, pero este Rey eterno está vivo, y vivo para los creyentes. El sacerdote eterno es Cristo que vive, y no solamente vive, da vida a los muertos. Dios levanta a los muertos espirituales. Y si quiere levantar al muerto de la tumba, lo va a levantar. Él es Dios. Pero Dios es experto en levantar a los que están muertos. Y no dude, porque en su palabra hay vida. Dele la palabra de vida a tantos muertos que están afuera en el mundo. No deje de predicar la palabra en medio de esos huesos secos. Que la palabra tiene vida, es viva y eficaz. No deje de predicar. Él está vivo, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote vive. En el pensamiento judío de aquel tiempo, un antepasado representaba a todos sus descendientes. Entonces, cuando Abraham dio diezmos a Melquisedec, en efecto su bisnieto Leví y todos los sacerdotes que descendían de él reconocieron esa superioridad de Melquisedec. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Un razonamiento similar cuando dice que en Adán todos pecaron. Todos somos pecadores. Por un hombre, todos pecaron y todos mueren. En la palabra de Dios vemos esa superioridad de este orden de Melquisedec al orden de Leví. ¿Para qué? Con un propósito, una vez más, preparar a la audiencia para el reconocimiento de un rey eterno que está vivo, un rey que es justo, un rey de justicia y de paz, y que se llama Cristo Jesús. ¿Y qué hace este rey? ¿Qué hace este rey? Continúa sirviéndonos. Continúa en este instante, en este segundo, continúa ministrando nuestros corazones con su palabra bendita. Él continúa trabajando. Él nos bendice todos los días cuando lo buscamos, creyendo que Él está presente. Cuando nos presentamos a su trono de gracia, cuando le decimos, Señor, aquí estoy. Recibe este sacrificio, mi cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Porque ya no necesito un sumo sacerdote, no necesito un sacrificio puro, sin mancha, porque tu Hijo amado fue el sacrificio perfecto. Porque Él es mi gran sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él es el hombre que traspasó los cielos para sentarse a la diestra del Padre y hoy está vivo en gloria. Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el principio, Él es el fin, el alfa y la omega, el que es, el que ha de venir, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice Apocalipsis. Él está vivo, hermanos. Cierro con esta pregunta. Jesús está vivo para usted. La aplicación. Busque al Dios justo. Busque el reino de los cielos. Búsquelo con urgencia para que pueda recibir la paz que necesitan sus almas en este momento. Busque al Rey de Justicia para que reciba la paz que usted necesita. Vamos a orar. Padre, te amamos. Gracias por ser justo. Gracias porque eres el Rey de justicia y de paz. Gracias, Señor, por acudir a nosotros. Señor, gracias por enseñarnos que tú eres el dueño de todo y darnos la oportunidad de darte a ti un poquito de tanto que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser más generosos contigo, Señor. A reconocer con agradecimiento todos tus mandatos, Padre. Gracias porque tú gobiernas. Sobre todo, Señor, tú eres el Rey eterno. Gracias porque tú estás vivo, Padre. Gracias porque tú no estás muerto, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia, Padre. Te pido en esta mañana por aquellos que están muriéndose, Señor, o están en coma, Padre amado, que no pueden ya respirar, que sus almas están afanadas y agobiadas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú les des vida en este momento, vida y esperanza por aquellos que dudan de tu poder, Señor. Señor, glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate, Padre amado. Transforma las vidas. Te necesitamos, Señor. Acude a nuestro clamor. Te necesitamos, Rey de paz, Rey de justicia. Te necesitamos, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu Hijo amado, tu Santo Espíritu. Oramos en su nombre. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a